no habían alcanzado misericordia, ahora alcanzaron misericordia por la misericordia de Dios. En un punto aquí Tito dice, ustedes tienen que ser amables con sus hermanos, ¿verdad? No estar slanderen, dice aquí la palabra, no estar apuntando con el dedo, por lo que tú hiciste. ¿Por qué no? Porque nosotros éramos igual, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando escuchan las testimonios de victoria, un hermano dice, logré vencer este pecado, pero nunca contamos los pecados que todavía no hemos podido vencer. Eso lo dejamos calladitos, ¿verdad? No decimos nada. El problema es que cuando nosotros logramos vencer un pecado con la misericordia de Dios, tal vez esperamos que mi hermano también vence ese mismo pecado, ¿verdad? Pero nos olvidamos que tal vez mi hermano tiene otros pecados, ¿verdad? O tal vez mi hermano que venció, y mi hermano tal vez ese pecado que yo pude vencer para él es más difícil, pero como yo lo vencí, ahora yo me siento bien, entonces digo, mira tú lo que estás haciendo. Entonces eso es lo que dice aquí Pedro y Pablo en la carta de Tito. Nosotros que antes no teníamos misericordia, porque éramos pecadores, éramos pendencieros, peleábamos, Dios nos dio misericordia, y ahora como tú tienes misericordia, como tenemos misericordia, entonces también tenemos que tener misericordia para con mi hermano. Entonces Dios, movido por esta misericordia, ¿verdad?, se le presenta a Moisés. Y es bien interesante cómo Dios se le presenta a Moisés. ¿Recuerdan ustedes que hasta este momento en la Biblia el nombre de Dios no había sido mencionado? Y la pregunta de Moisés, ¿verdad?, fue directa a ese nombre. Pero ¿qué fue lo que le llamó la atención a Moisés? Vamos a leerlo un poquitito en Éxodo 3, del 5 al 6. Lo voy a leer yo para que... Nos vamos a basar en Éxodos 3 y 4, básicamente. Y Dios le dice, no te acerques, toma la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés bajó su rostro e hizo lo que Dios le pidió. Bien interesante cómo Dios se le presenta a Moisés y le dice, quita la sandalia de tus pies. ¿Saben ustedes en qué otra parte Dios se presenta de una manera similar? Y le pide a la persona con la que está hablando, quita la sandalia de tus pies. Es como la signature, ¿verdad? Es como la firma de Dios. Dios es el único que puede hacer algo santo. Por lo tanto, Dios está ahí y lo que Dios tocó ahora es santo. ¿Por cuánto tiempo es santo esto que Dios? Esto estaba en el burning bush. ¿Quedó el bush o la zarza ardiendo para siempre? No, ¿verdad? La zarza, después que Dios la dejó, pasó a ser un elemento normal. Pero con la presencia de Dios, este elemento ahora es santo. Es bien interesante que Cristo puso algo similar. Estaban hablando de la gloria del templo, ¿verdad? Y Cristo le dice, mire ustedes hipócritas, le dice, ¿qué es más importante? ¿El oro que está en el templo o el templo que glorifica al oro que está ahí? Ese oro en cualquier parte no tiene importancia, ¿no? Es oro, ¿verdad? Tiene valor en cualquier parte, pero cuando lo llevan al templo, ahora pasa a ser más importante. Y Cristo fue más allá. Estaban hablando de la gloria que este templo de Salomón, que hizo Salomón, fue el más grandioso que tenían. Y este nuevo templo que construyó Zorobabel, cuando volvieron de Babilonia, decía nunca va a alcanzar la gloria. Pero la profecía decía que ese templo iba a tener más gloria que el anterior. ¿Por qué ese templo iba a tener más gloria? ¿Cierto? ¿Qué es lo que glorificaba al templo? Así como el templo glorificaba al oro, ¿qué cosa glorificaba al templo? Era la presencia de Dios. Cristo mismo ahora estaba ahí. Por lo tanto, este templo iba a tener más gloria. Entonces, es la presencia de Dios lo que santifica. No el objeto en sí, sino la presencia de Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia donde esta presencia de Dios santificaba. Por ejemplo, el arca, un elemento santo. Alguien tocó el arca y murió, ¿verdad? Pero ¿qué santificaba el arca? ¿Verdad? Cuando los filisteos tenían una guerra contra los israelitas, iban perdiendo los israelitas y dijeron, llevemos el arca en medio del campamento para que de esta manera venzamos, porque el arca tiene poder. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó?
Los israelitas perdieron la guerra, los sacerdotes que estaban con el arca murieron, el sumo sacerdote Eli, que escuchó la noticia, se desmayó y golpeó la cabeza en el suelo y murió, y los filisteos tomaron el arca. ¿Qué es lo que hacía el arca importante? No era el arca en sí, no era el objeto, sino que era lo que representaba la presencia de Dios, las tablas de la ley adentro del arca. Entonces, nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Cuando yo estaba niño, por ejemplo, mi papá me decía, cuando tengas miedo, abre la Biblia en el Salmo 91, ¿cierto? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo llegué con la idea que la Biblia en sí, o el Salmo en sí, no tenía cierto poder. Pero no es la Biblia la que tiene el poder, es la palabra de Dios que está en la Biblia. Entonces ahora Dios es el único que puede santificar. ¿En qué otra parte, si alguien sabe, donde Dios pone su firma también para decir, este es Dios? ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda? Bueno, leámoslo entonces. Está en Joshua 5. Alguien lo puede buscar, a ver. Leámoslo, este versículo vale la pena leerlo. Joshua 5, del 13 al 15. O del 14, leamos del 14 y 15 para hacerlo más corto. Mientras ustedes lo buscan, les voy a contar el background de esto. Joshua recién había cruzado el río Jordan y tenía una gran tarea. Tenía que vencer esta ciudad fortificada. Teóricamente era imposible llegar por los muros que tenían. Los muros de esta ciudad podían llevar carros encima, ¿cierto? Extremadamente fortificada. Imposible para un ejército como los israelitas tomarla. Entonces Joshua sale a caminar. Tal vez Joshua pensando, crucé el río con el poder de Dios, voy a cruzar también la ciudad. Entonces Joshua mira a un hombre, y el hombre tiene una espada desenvainada en la mano, dice la Biblia. Parece que la comenzó a mover, y Joshua, siendo un hombre bien valiente, y con la presencia de Dios, saca su espada y le hace una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? ¿Y qué fue lo que le respondió este hombre? A ver, ¿quién lo lee? Y él respondió, no, yo soy el príncipe del ejército del Señor que he venido. Entonces Josué se postró en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué manda mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Interesante, ¿verdad? La misma, ahí vemos la firma de Dios. Y dice que Joshua se dio cuenta, Josué se dio cuenta porque dice que lo adoró. El hombre dice, yo no soy ni por ti ni por tu Señor, yo soy, en inglés dice, el comandante de las armas del ejército del cielo. ¿Verdad? Ese soy yo. Y quita la sandalia de tus pies porque este lugar es santo. Entonces, este hombre que se le apareció era el mismo Dios. El hombre que se le apareció ahora a Moisés en el burning bush, ¿quién era? ¿Era un ángel? ¿No era un ángel? Leamos en el principio. ¿Quién puede leer desde el principio? Éxodo 3. ¿Quién lo puede leer desde el principio? Leámoslo ahí un poquitito para volver atrás. ¿Qué es lo que dice? Del versículo 1. 1, 2, 3. Volvimos pues y subimos camino de Bazán. Y nos salió No. Éxodos 3 de 1 en adelante. Dice, aparentemente Moisés, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas y a través del desierto y llegó hasta el Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová, una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardía en fuego. Hasta ahí está bien. No se consumía. ¿Escucharon lo que dijo? ¿Quién se le apareció? El ángel del Señor. O sea, este era un ángel que es identificado como el ángel del Señor. Quiero hacer notar de que esta categoría, por ejemplo, Cristo era el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero todos somos hijos de hombre. Pero este es el Hijo del Hombre.
Este hijo de hombre, el hijo del hombre hace cosas que los otros hijos de hombre no pueden hacer. El hijo del hombre puede caminar en agua. El hijo del hombre, puede resucitar muertos, puede hacer que el ciego vea, puede hacer que el paralítico camine. Este es el hijo del hombre. Lo mismo con el hijo de Dios. Cristo es el hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Los ángeles son hijos de Dios. Pero este hijo de Dios es diferente. Este hijo de Dios puede hacer cosas que tal vez ni los ángeles pueden hacer. Ahora este es el ángel del Señor, para identificarlo de cualquier otro ángel que se le aparece. Entonces este ángel del Señor también es identificado como el comandante del ejército del cielo, ¿verdad? Este es el mismo. Josué lo adoró, Moisés lo adoró, el ángel del Señor, el comandante del ejército del cielo. ¿Tendrá un nombre más específico, este comandante del ejército del cielo? Oh, Jesús, interesante, interesante. ¿Dónde vemos que el ejército del cielo está en acción? En una batalla. Y tal vez podamos identificar quién es el comandante. Ahí podemos pointer out, como dice el americano que es. Oh, está bien, perfecto. Revelaciones, ¿verdad? No tenemos que leerlo. Entonces, Revelaciones o Apocalipsis 12, 7 al 9. Entonces la guerra se abrió en el cielo. Michael y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no tuvieron fuerza y perdieron su lugar en el cielo. Entonces el gran dragón fue tirado a la tierra. Aquí tenemos las dos armas, los dos ejércitos. Tenemos el ejército de la oscuridad con su comandante, Satanás, Satan. Y también tenemos el ejército del cielo con su comandante. ¿Y cómo se llama este comandante del ejército del cielo? Michael, me gusta cómo se dice en inglés, ¿verdad? Él es el comandante del ejército del cielo que se le presentó a Josué, el mismo ángel del Señor que se le presentó a Moisés. Qué interesante cómo la Biblia se va anotando. Pero alguien dijo Jesús. Existe otra parte en la Biblia donde también aparece el ejército del cielo y vemos su comandante. ¿En qué otra parte aparece? A ver, los estudiosos de la Biblia. ¿Dónde más aparece una batalla en el ejército del cielo? ¿Dónde se identifica el comandante? Bueno, busquémoslo de nuevo. Esto aparece en Revelaciones también, 19, 11 y 14. Vale la pena que ustedes lo lean. Revelaciones o Apocalipsis 12, Apocalipsis 19, del 11 al 14. Quiero leer. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y él que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Y dice, su ojo no era como llama de fuego, y habla en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito en el que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿El 14? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ok, ahí está, ¿verdad? El ejército del cielo lo estaba siguiendo a él. Entonces él era el comandante y todo el ejército del cielo lo estaba siguiendo. ¿Y cuál era el nombre de él? El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Esta descripción es de Jesús, ¿verdad? Es la descripción de Jesús. Es el mismo comandante del ejército del cielo, el mismo que se le presentó a Moisés, el mismo que se le presentó a Josué, ¿verdad? Ahora, cuando Moisés lo mira a este hombre o a esta visión, dice que Moisés, ¿cierto? Dice que se sorprendió. Y Moisés hizo una pregunta, y esta es la pregunta que es una pregunta válida, ¿verdad? Moisés le preguntó, y lo leímos en los versículos, ¿qué pasa si yo voy a mi pueblo y le digo, mira, Dios se me presentó? Y ellos me preguntan, ¿quién es este Dios? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Esto del nombre, aunque pareciera aquí que no tiene tanta importancia, realmente es clave para entender muchas cosas que ocurren en la Biblia, incluido
la misericordia de Dios. ¿Recuerdan ustedes alguien que le preguntó a Dios también su nombre antes que Moisés? ¿Saben quién fue? En Génesis 32, no lo vamos a leer, pero en Génesis 32, 27 al 30, dice que Jacob estaba peleando con un hombre todo el día, toda la noche básicamente. Y cuando el hombre se iba a ir, Jacob le dijo, mira, no te dejo ir hasta que me bendigas. Entonces el hombre pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le dice, mi nombre es mentiroso, Jacob. Y este hombre, este ángel, le dice, mira, ahora te voy a cambiar tu nombre y te vas a llamar vencedor, Israel, o victorioso. ¿Verdad? Le cambió el nombre. Y Jacob ahora le hace la pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Verdad? Entonces el hombre dijo, Génesis 32, 28, entonces el hombre dijo, tu nombre no es Jacob, sino que va a ser Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. 29. Jacob dice, por favor, dime tu nombre. Pero el hombre responde, ¿por qué quieres conocer mi nombre? Entonces lo bendijo. Interesante que el ángel lo bendijo, pero no le dijo el nombre. Dios no tiene imagen. Nadie ha visto a Dios. Hasta ese punto Dios no tiene nombre. Se le llamaba el Dios, el Señor. Pero ahora Dios quiere que el pueblo, su pueblo, lo conozca por su nombre. Ahora, es importante esto porque esto nos ayuda a identificarnos con alguien, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos adventistas del séptimo día. Ese es el nombre que tenemos. Eso nos ayuda a identificarnos, ¿verdad? Soy cristiano, sí, es verdad, pero soy adventista del séptimo día. ¿Eso implica qué cosa? Que creo que Cristo viene y que creo en la ley de Dios, que el día sábado es el día que se debe guardar. Y Dios le responde a Moisés, o el ángel del Señor, le responde, te voy a dar mi nombre, con el cual que quiero que me conozcan por generaciones y generaciones. Y el nombre que te voy a dar es, ¿cuál es el nombre? Yo soy. Algunas traducciones dicen, yo soy el que soy. Otras traducciones dicen, el autoexistente, ¿verdad? El que existe por sí mismo. El único que existe por sí mismo. Todas las cosas existen por Él, pero el único que existe por sí mismo es Él. Yo soy, y diga al pueblo cuando vayan a verlo, que yo soy el Padre, el que habló con Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el que los va a liberar. Yo sé que ustedes han estudiado este yo soy muchas veces y alguna vez me gustaría escuchar a Oscar, predicó una vez de esto muy bien, eso no voy a competir con eso. Solamente quiero llamar la atención que Cristo en una situación, ¿cierto? Lo vamos a leer en Juan 8, 57 y 58. ¿Qué lo quiere leer? Juan 8, 57 y 58. Les voy a hablar del background, lo que estaba pasando. Cristo aquí tiene un debate intelectual con los fariseos. Por supuesto, Cristo iba ganando el debate, los fariseos estaban irritando. Pero es interesante que los fariseos, a pesar de que nosotros los vemos que eran malos, ellos no estaban ahí para matar gente, no andaban afuera, digamos, salían del templo un día, ¿a quién voy a piedrar hoy día? ¿Verdad? No era la idea de los fariseos, ellos solamente querían saber la verdad de la Biblia. Y estaban cuestionando a Cristo. Pero ocurrió algo aquí bien interesante cuando ellos hacen una pregunta. ¿Quién lo quiere leer? Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Jesús le dijo, de cierto te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y el 59? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. Acuérdense, los fariseos no era que ellos querían sacar piedras y apedrear a alguien, pero cuando Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, utilizó la misma palabra que Dios se le presentó a Moisés, el yo soy, utilizó la palabra Yahweh, que nosotros conocemos, y eso para los judíos era blasfemia. En ese punto dijeron, no, blasfemando hay que matarlo, sacaron piedras porque esa era la costumbre.
no voy a hablar más de esto porque esto es bien un tema precioso que Oscar Pérez espero que algún día lo revise completo, él lo sabe bastante bien. Pero la pregunta que quiero hacer yo es, Cristo dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bueno, ¿quién era Cristo antes que Abraham fuese? ¿Quién era él? Antes que Abraham naciera, ¿quién era Cristo? Era el ángel de Jehová. En un momento, y saben que Juan, en el mismo versículo, da la respuesta de quién es Cristo. Juan 1:1, todos conocen ese versículo. Porque en el principio, ¿qué es lo que era? El verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y todas las cosas fueron hechas por Él. ¿Y qué pasó con el verbo? Se hace carne y viene con nosotros. Entonces, en un principio, ¿de qué está hablando Juan? ¿Cierto? En el mismo libro donde Jesús dice, yo soy, antes que Abraham. Juan dice que había un principio, Dios no tiene principio, pero este es un principio donde estaba Dios solo. Estaba Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y nada había sido creado, porque dice que todo fue creado en el principio por el Verbo. Y Dios ahora comienza a crear. Pero en ese principio no había nadie más. Estaba solamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios comienza a crear. ¿Por qué Dios comienza a crear? Es otro tema que vamos a hablar. ¿Y por qué Dios crea humanos y ángeles? Tal vez más adelante lo tomemos eso. Pero en ese momento, el Hijo de Dios, que nosotros conocemos como el Hijo, o la segunda persona, toma una forma de ángel. Y lo conocemos ahora como el ángel del Señor. Lo conocemos ahora como Michael, ¿verdad? ¿Y qué pasó después con este ángel del Señor? ¿Qué pasó después, dice la Biblia? ¿Se hizo qué cosa? Carne. Entonces ahora pasa a ser el Hijo de Dios y el Hijo del hombre ahora también, y pasa a ser Jesús de Nazaret, ¿verdad? 100% humano, 100% Dios. De la misma manera que Michael, que lo que era él antes, ¿cierto? 100% ángel, 100% Dios. Cristo en la tierra hacía milagros que los otros humanos no podían hacer. Cuando miraban a Cristo, parecía un humano cualquiera. No tenía nada diferente. Incluso dice la Biblia en Isaías que no tenía ningún atractivo, dice la Biblia. Para que la gente lo viera, oh mira qué bonito es, vamos a verlo. No le alumbraba la cara brillante, dice, oh mira, vamos a ver cómo. No tenía una corona natural, era un humano normal, un judío normal como cualquier otro. Pero cuando uno hablaba con él, se notaba la diferencia. Cuando uno convivía con él, cuando uno lo seguía, este humano es diferente. Y hacía cosas que para nosotros son milagros. Cuando aparecían los ángeles en la tierra, los ángeles hacían cosas que para nosotros son milagros también. Pero ahora Michael, ¿verdad? Este ángel, que es el ángel del Señor, puede hacer cosas que para los ángeles pueden ser milagros, ¿cierto? Tiene más poder todavía. Entonces se le presenta, le da el nombre, yo soy, y le da un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que le da el ángel del Señor? Ya aparece en Éxodo, ¿verdad? Déjenme chequear cómo estamos en el tiempo. Me dijeron que el tiempo es limitado. No, todavía tenemos tiempo. Entonces tenemos tiempo para leerlo. Leámoslos en Éxodo capítulo 3, versículo del 16 al 22. Este es el mensaje. ¿Alguien lo quiere leer? Éxodo 3, de 16 al 22. Ve y reúne a los ancianos de Israel. Y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado, y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán su voz, e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de
no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Gracias, Hooper. El mensaje es bastante claro, bastante resumido y suena bastante fácil. Primero, anda donde el rey de Egipto, que los deje salir. Y cuando salgan, yo voy a poner disposición en los egipcios para que les den cosas a ustedes. Recuerdan, ellos eran esclavos, trabajaban para los máster, para los amos de ellos. No recibían ningún sueldo, por supuesto, no tenían muchas posesiones. Pero Dios les dice, ustedes no van a salir con las manos vacías de Egipto. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner una disposición y ustedes lo único que tienen que hacer es pedirle a los egipcios que les den. Y ellos le van a dar joyas de plata, le van a dar oro y le van a dar todo lo que ustedes quieran. Y de esa manera van a salir con posesiones de Egipto. Suena bastante fácil, ¿verdad? Pero Dios también le da una advertencia. Ahora, Dios sabemos que conoce el fin desde el principio, ¿verdad? Y aquí en el versículo 19 Dios dice, yo sé que el rey de Egipto no los va a dejar salir, a menos que lo golpee con fuerza, que tenga mi mano y lo golpee a los egipcios con todo el poder que voy a presentar delante de ellos. Dios sabía que el rey de Egipto no iba a querer dejar salir al pueblo. La pregunta es, ¿cuán fuerte tenía que Dios golpear a los egipcios para que lo dejaran salir? Dios sabía cuán fuerte tenía que ser, ¿verdad? Porque Dios conoce todo. Pero ¿cuán fuerte ustedes creen que Dios tenía que golpear a los egipcios? ¿Verdad? ¿Qué tanto Dios tenía que stretch, como dice la Biblia, su mano y apretar a los egipcios para que finalmente lo dejaran salir? Bueno, la respuesta también está en la Biblia. Leamos en Éxodo 4, nos vamos a saltar. 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Bastante duro, ¿verdad? Bien fuerte. Es interesante cómo... Bueno, aquí hay varias cosas que vamos a tocar. Primero, Dios sabía que la única manera que los egipcios dejaran salir a los israelitas era tocándole lo más precioso que ellos tenían, que eran los hijos. Era la única manera, eso no había vuelta. Dios sabía, Dios no quería eso, Dios no quiere que nadie muera, pero no había otra alternativa. Dios quería que su pueblo fuera libre y los egipcios no los iban a dejar salir hasta que murieran sus primogénitos. Entonces la pregunta típica que sale, entonces Dios, ¿por qué mandó 10 plagas? ¿Cuántas plagas mandó antes de la plaga de los primogénitos? Era la última plaga, ¿verdad? O sea, Dios mandó 9 plagas antes. ¿Por qué Dios manda 9 plagas ahora para hacer sufrir a los egipcios? Cuando Dios sabía que eso le iba a resultar. Dios sabía que no importa lo que hiciera con los egipcios, no importa que les mandara sapos, que les mandara moscas, que les mandara llagas, que les mandara granizo, que les convirtiera el agua en sangre. Nada de eso iba a funcionar. Dios sabía que eso no iba a funcionar. Pero de todas maneras lo manda, ¿verdad? ¿Qué es lo que es más doloroso? ¿Qué preferirían ustedes? ¿Que les cayera granizo? ¿Que murieran sus animales? ¿Que se les destruyera su casa? ¿Que tuvieran una enfermedad? ¿O que muriera su hijo? Si tuvieran que elegir ustedes, decirle a Dios, mira, y Dios le pone, mira, todas estas cosas te las doy por opción, ¿qué es lo que menos querrían ustedes? Así era lo que podían sentir los egipcios, era lo último. Pero Dios le manda 10 plagas antes. ¿Quién sabe por qué? ¿Cómo dice? ¿Ya?
¿Qué estábamos hablando del principio? ¿En qué se basa todo? ¿Por qué Dios se mueve? Misericordia. Porque la misericordia de Dios es para siempre. La Biblia dice eso. Dios tiene misericordia. Como Dios tiene misericordia y Dios conoce el fin desde el principio, y Dios sabía que no había otra manera de salvar al pueblo de Israel matando los primogénitos de los egipcios, entonces Dios le manda una advertencia. Para que todo aquel que crea tenga vida eterna y no se pierda. Dios dice, pongo dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Pero no quiero que elijas el camino de la muerte, yo quiero que tú elijas el camino de la vida. Pero de todas maneras Dios pone el camino de la muerte porque tenemos libre albedrío. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quería que los egipcios se salvaran. Y la única manera de hacerlos ver que tuvieran una oportunidad de salvación era dándole las plagas. ¿Qué pasaba si un egipcio? ¿Cuál era la manera de que los hijos no murieran? ¿Qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Poner sangre en la puerta. ¿Tenían que creer o no creer en eso? Dios les dijo, mira, si tú no crees, entonces, si tú no crees y pones sangre, entonces igual puedes matar a tu hijo. ¿Dios les dijo algo así o no? Dios no le pidió a los egipcios, a los israelitas que creyeran. Lo que le pidió fue, pone sangre en la puerta. Y vamos desde ahí. Si los egipcios hubieran puesto sangre en la puerta, ¿se hubieran salvado? Por supuesto. Incluso la Biblia dice, no la Biblia, pero en alguna parte yo leí, tal vez la señora White, que algunos egipcios incluso aprendieron, ¿verdad?, lo que los israelitas hacían y lo hicieron. En una de las plagas, vamos a leer las plagas más adelante con más detalle, pero les quiero adelantar. Dice que algunos egipcios, cuando iba a caer el granizo, dice que algunos egipcios pusieron sus animales en el establo y sus animales no murieron. Eso significa que si los egipcios escuchaban lo que estaba pasando y hacían lo que los israelitas hacían, tenían una oportunidad de salvarse. Si los egipcios ponían sangre en la puerta, podían salvar sus hijos. Entonces Dios le da ahora una oportunidad. En vez de mandarle la plaga y matarlos a todos de un solo, sin aviso, Dios ahora le manda 9 advertencias. A ese punto los egipcios sabían lo que Dios podía hacer. Sabían que Dios tenía el poder. Habían visto 9 plagas. Si no ponían sangre en la puerta, no era porque no creían que Dios tenía el poder de matar a los hijos. Era por otro motivo. Tal vez querían desafiar a Dios, así como el faraón. Cuando leamos las plagas, la próxima vez que me inviten vamos a estudiar las plagas. En una parte el faraón dice, ahora entiendo, ahora sí he pecado. Al principio tal vez él no entendía, no conozco a Dios. Pero después, cuando pasó el tiempo, sí entendió. Pero él decide de todas maneras desafiar a Dios. Entonces Dios tiene misericordia. Y en su gran misericordia Dios le da una advertencia. Es interesante que esta muerte de los primogénitos es bien parecida a la muerte que hicieron los hijos de los israelitas, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que hizo tal vez el abuelo de este faraón? Cuando vio que los israelitas se multiplicaban bastante, al principio tuvo miedo. El miedo se transformó en odio. ¿Y qué hizo con los niños? Los tiró a los cocodrilos en el río. Pero no les dio ninguna oportunidad. No les dijo, aquí si ustedes hacen algo se pueden salvar. Dios ahora hace algo parecido, pero Dios le da una oportunidad. El faraón fue movido por odio. Dios es movido por amor. Y Dios le da un chance para todo aquel que crea, ¿verdad?, no se pierda. Es interesante que Moisés ahora, escuchando todo esto, de todas maneras, no queda completamente convencido, ¿verdad? Dios le dice, mira, esto es lo que va a pasar. Van a pedir a los egipcios que lo saquen, no van a querer, yo voy a matar al primogénito, pero ustedes van a salir y van a salir no con las manos vacías. ¿Cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta que dio Moisés? Leámoslo entonces de nuevo. Tenemos unos pocos minutos, yo creo que podemos continuar. Éxodo 4, lo voy a leer yo porque tenemos poco tiempo. El versículo 3, el versículo del 1, el 1 primero. Moisés respondió, ¿qué pasa si ellos no me creen? ¿Verdad? Si ellos no me creen que tú me apareciste, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Verdad? Entonces
Dios le dice, mira, si ellos no creen, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tenía Moisés en la mano? Una vara. Dios le dijo, tírala al suelo. ¿No? Moisés tiró la vara al suelo y todos saben lo que pasó con la vara. Se convierte en una serpiente. Una serpiente peligrosa porque dice que Moisés comenzó a escapar de ella. Entonces Dios le dice, ahora agarra la vara de nuevo. Moisés agarró la vara y se transformó nuevamente en la vara, ¿verdad? O agarra la serpiente y se transforma en una vara. Después Dios le dice a Moisés, mira, pone tu mano en tu costado y sácala. Moisés puso la mano, la sacó, ¿y qué le pasó a la mano? Se transformó en lepra, ¿verdad? Dios dice, pone la mano de nuevo en tu costado. Moisés la puso, la sacó y estaba normal. Entonces Dios le dice, mira, si no te creen, dale estos signos. Pero si todavía no te creen, entonces toma agua del río, tírale la tierra y el agua se va a convertir en sangre. ¿Verdad? Dios le da toda una batería de cosas que Moisés podía hacer. Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Verdad? ¿Se acuerdan cuál fue la respuesta de Moisés? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hablar. ¿Verdad? Yo no soy tardo para la lengua, como dice Entonces la Biblia dice que dice la Biblia que Dios se enojó con Moisés y le dice, no viene tu hermano Aarón. Es interesante que Dios ya había hablado con Aarón por esto. Anda con Aarón, le dice, y él va a hablar por ti, y tú vas a poner las palabras en su boca, pero él las va a decir así como yo pongo las palabras en tu boca, y así como yo soy Dios para ti, tú vas a ser Dios para Aarón. Interesante cómo hace la analogía a Dios en este momento, ¿verdad? El representante de Dios, en este caso Moisés, para el resto era como que fuera el mismo Dios. El representante de Dios tenía la misma autoridad que Dios para hacer estas cosas. Y Dios le dice, toma la vara esta y hace las señales que te dije. Dice en el versículo 20, entonces Moisés tomó su esposa, su hijo, lo puso en el burro y comenzó a ir hacia Egipto. Y también tomó la vara en su mano. Vamos a hablar un poquitito de esta vara. ¿Quién sabe lo que pasó con esta vara? Esta es la vara con la que hacían milagros. A veces la pasaba a Aarón, cuando fueron donde Faraón. Moisés le pasa la vara a Aarón la tira al suelo. Aarón fue el que la tiró al suelo y se convirtió en serpiente. No estoy seguro si fue Aarón o Moisés que tocó con la vara el agua y el agua se convirtió en sangre. Y después con la vara, cuando Moisés levanta la vara, el mar rojo se abre. Y después baja la vara y el mar rojo se cierra. Esta es la vara con la que hacían los milagros, la misma vara con la que golpeó la piedra y de la piedra salió agua. ¿Quién sabe qué pasó con esa vara después? ¿Se perdió por ahí? ¿Quién sabe cuál fue el final de la vara? ¿Alguien sabe? Oh, leámoslo, eso es interesante, leámoslo. El número 17 del 6 al 9. Número 17 del 6 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Dice aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella. 17, número 17. 17, 6. No, me parece que no está correcto. O 9. Del 6 al 9. Dice así, y Moisés habló a los israelitas y todos los príncipes dieron varas, cada príncipe una vara por su casa paterna. En total 12 varas y entre ellas la vara de Aarón. Y Moisés puso la vara ante el Señor en la tienda de la reunión. Al día siguiente, cuando Moisés vino a la tienda de la reunión, vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echó flores, había arrojado renuevos y producido almendras. Miren, qué interesante. Aquí la llama la vara del Señor ahora. No es la vara de Moisés, no es la vara de Aarón, es la vara de Dios. Interesante, la puso en el suelo.
Lo que estaba pasando aquí era que los israelitas tenían una disputa. ¿Quién va a ser el líder de nosotros? No el líder militar, sino el líder religioso, el sumo sacerdote. Y Dios le dice, todos pongan sus varas. Y Aarón sacó la vara que era la vara de Dios, mencionada, la pusieron enfrente de la tienda del pacto. Y dice que al otro día la vara de Aarón había florecido. No solamente había florecido, sino que había dado frutos, había dado almendras. Entonces Dios dice, ese es el que es elegido para ser el sumo sacerdote. Todos los levitas podían ser sacerdotes y atender en el templo, pero el sumo sacerdote tenía que ser levita, pero de la línea de Aarón. Tenía que ser descendiente de Aarón para poder ser sumo sacerdote. ¿Qué pasó después con la vara? ¿Qué pasó con esa vara que floreció? ¿Quién sabe? ¿Cómo dicen? ¿Qué pasó con esa vara después? ¿Qué hicieron con ella? Leámoslo. Sale Pablo menciona esto en Hebreos 9, versículo 4. Aquí vamos a ver qué pasó al final con la vara de Dios. Hebreos 9, versículo 4. Juan tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Interesante. La vara finalmente termina dentro del arca de Dios, junto con las tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos, junto con maná que Dios les había dado en el cielo. Cosas directamente manifestadas por Dios. De todas maneras, Aarón, conociendo todo esto, y vamos a terminar, dice que Aarón siguió reclamando, diciendo, pero yo no puedo hacer esto. Uno de los motivos por los cuales Aarón quizás no podía o pensaba que no podía hacerlo es porque una vez lo intentó. Cuando él estaba joven, 40 años antes, él había ido a ver el pueblo y trató de ser líder, trató de ser juez. Mató a un egipcio en este proceso y después vio a 2 israelitas peleando y trató de ser el líder, el juez entre ellos, y el israelita, bueno, pero ¿quién eres tú? ¿Verdad? Y dice que finalmente, por su esfuerzo de tratar de ser el salvador del pueblo, Moisés tiene que huir de Egipto. Entonces Moisés ahora dice, mira, yo ya intenté eso, esto no resulta con este pueblo. ¿Por qué no mandas a otro? Entonces dice en Éxodo 4, del 14, entonces Dios se enojó en contra de Moisés y le dice, llama a tu hermano Aarón. Lo único que quiero decir aquí es que Dios también hablaba con Aarón. ¿Cierto? Moisés hablaba con Dios directamente, pero Dios se comunicaba con Aarón. El Espíritu Santo no es exclusivo para una persona, no es exclusivo para el predicador, ni para el director de la conferencia, ni para el pastor que viene a predicar, ni para el primer anciano. El Espíritu Santo es accesible para todos nosotros. Y si nosotros tenemos la voluntad y queremos, Dios puede hablar con nosotros y nos puede pedir que hagamos algo para Él. Lo único que tenemos que tener es la voluntad. Lo vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos acabó el tiempo. Vamos a continuar la próxima vez que me inviten. Vamos a hablar un poco más de las plagas.